me está ayudando a cogerme, pero mirad, no hay nada a mi alrededor. Se cumplen un año de estas trágicas e impactantes imágenes, un año de la Dana de Valencia, la catástrofe natural más devastadora de lo que va de siglo en nuestro país y una de las más importantes de la historia de España, con 237 víctimas. 229 perdieron la vida en Valencia, 2 víctimas siguen aún desaparecidas y municipios como Paiporta, Catarroja, Sedaví, Picaña quedaron completamente arrasados y toda una comunidad desolada. Todavía hoy, 365 días después, se sigue sin saber por qué no se envió la alerta a tiempo. Todavía hoy, 365 días después, se sigue sin saber por qué el Gobierno no declaró el estado de emergencia y actuó desde el primer minuto en un territorio en el que sus vecinos pedían ayuda a gritos. Sí, Sánchez, sí que pidieron una ayuda que llegó tarde y mal. Como en toda tragedia, cuesta encontrar el lado menos malo, pero en nuestra memoria esa ola de solidaridad que llegó a Valencia desde todos los rincones del país. Esa pasarela de solidaridad con miles de personas que partieron a pie con una pala al hombro y cargados de comida para ayudar a unos vecinos que lo habían perdido absolutamente todo. Porque sí, de nuevo, el pueblo salvó al pueblo. Un año después podemos asegurar que Valencia continúa abandonada por parte del Gobierno. En estos últimos 12 meses no ha ejecutado ninguna obra de prevención contra las riadas y las ayudas aún siguen sin llegar a muchas familias. Hace algo menos de un año, Pedro Sánchez tuvo que salir corriendo, huyendo de un pueblo embarrado y enfadado ante su inacción. Un Pedro Sánchez que volvió a utilizar la desgracia para hacer política, una sucia política con la que señalar al contrincante mientras una comunidad vivía entre el barro, el lodo y las víctimas mortales. La comunidad valenciana no volverá a ser la misma, pero aún hoy, con muchas heridas abiertas, miran un futuro esperanzador sin olvidar a las víctimas y sin perdonar al silencio y la poca eficacia de unos políticos que hoy buscarán la foto en un funeral de Estado en el que, no se olviden, los únicos protagonistas serán las 800 personas que intentarán rendir homenaje a sus familiares muertos aquel trágico 29 de octubre de 2024. ¿Qué tal están? Muy buenos días. 29 de octubre miramos el santoral para felicitar a San Narciso de Jerusalén. Por delante un programa que, como no podía ser de otra manera, vamos a tener muy presente a Valencia, a recordar este primer aniversario de la Dana. Vamos a recordar a las víctimas, pero también vamos a dar voz a todos esos vecinos que se sienten abandonados. Un abandono que ha sido continuo durante los últimos meses por parte del Gobierno, aunque hoy el presidente del Gobierno se empeñe en sacar a relucir a las víctimas, hoy sí. Hace apenas un año, ese 30 de octubre, decidió seguir adelante en el Congreso para poder sacar adelante ese decreto para la renovación del Consejo de Radiotelevisión Española. Sin embargo, hoy no quiere hablar de nada que no tenga que ver con las víctimas. También vamos a tener muy presente a todas esas víctimas en menor escala, como son las mujeres de Talavera de la Reina en Toledo, que siguen sufriendo ese abandono por parte de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha con el tema de las mamografías. Y muy presente también estaremos para hablar de Israel y sobre todo de cómo están viviendo estas últimas horas. Pero como siempre, para no perder costumbre, aunque ayer nos quiso abandonar, vamos a comenzar con ese comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás hoy? Muy buenos días, pues hoy estoy mejor que ayer y espero que peor que mañana, pero de todos modos ayer en el abandono sí que pude ver el gato tranquilamente y me pareció muy interesante y quería haber comentado el gato porque fue bastante desazonador lo que ahí dijeron los valencianos que participaron. Pero acá esta mañana me he encontrado con el fantasma de la sesión de control del Parlamento y eso me ha cambiado la coordenada de mi comentario, porque ha sido muy interesante ver que Pedro Sánchez miente, yo creo que hasta en el apellido, yo empezaría a pensar que no será más Sánchez sino Azagra como su hermano, pero en fin, habría que investigar, porque si habéis visto la sesión, ante la pregunta de Feijóo ha dicho hoy no es el día, y yo me he creído, digo, hombre, pues mira, no que le preocupara un pimiento el tema, sino que ha encontrado una excusa para no contestar, que está muy bien. Joder, pues está bien. Pero es que en el momento que ha preguntado la siguiente pregunta, ya era el día. Con lo cual solamente no era el día para contestar a Feijóo. Porque cuando ha habido la siguiente tenía que haber dicho, hoy tampoco es el día, digo yo, ¿no? Pues la siguiente sí ha contestado.
Con lo cual, fantasma está en eso o miserable está en eso. Qué desgracia de tío, ¿eh? Sí, la verdad que lo veremos en unos minutos, esa actitud de Pedro Sánchez al inicio de esa sesión de control en el Congreso de los Diputados. Saluda al resto de la mesa. Ignacio Oces, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Natalia. De verdad que encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Y también Arturo Moreno, ¿Qué muy tal? buenos ¿Cómo días. estás, Natalia? Y antes de meternos de lleno en la Dana, vamos a hablar de ese huracán Melissa, porque van a ver unas imágenes que de por sí van a asustar solamente de verlas en pantalla. El huracán Melissa toca ya tierra en Cuba con vientos de hasta 195 kilómetros por hora. Ordenan la evacuación de más de 700.000 personas en 6 provincias de Cuba, pero sin duda hasta el momento donde ha sido más cruel el huracán Melissa ha sido en Jamaica. Al menos hay una decena de muertos, pero su paso ha arrasado con hospitales, carreteras, postes de luz, árboles. El propio gobierno de Jamaica ha declarado el país como zona catastrófica tras el paso de ese huracán de Melissa. Sin duda esas imágenes aterradoras y que ponen en peligro, bueno, a cientos de vecinos. Y ahora sí, comenzamos el repaso de ese primer aniversario de la Dana de Valencia y lo vamos a hacer recordando, bueno, pues a todas esas familias que sufrieron en primera persona la tragedia de la Dana. Vamos a ver cómo lo viven un año después, cómo siguen esas viviendas y cómo siguen sobre todo esos ánimos y esos recuerdos de, sin duda, uno de sus peores días de sus vidas. Nuestra compañera Patricia Tenorio ha estado con ellos y nos lo cuenta. Según datos del Gobierno, hasta hace bien poco, tan solo 8.000 familias habían recibido ayudas de las 41.000 solicitudes presentadas. Esto se traduce, ojo, en que aún quedan 34.000 familias sin ayudas básicas. Bueno, Rosa, vemos que esta parte sí está arreglada, pero de aquí para allá se ven toda la huella del agua en las paredes, como que esa parte no se pudo... No se puede aún arreglar porque hay mucha humedad, entonces aunque lo pintes vuelve a saltar. ¿Cómo se vivió ese día aquí, Rosa? Pues ese día fatal, fatal, fatal. Y en cosa de 10 minutos, un cuarto de hora, empezó a subir el agua, pero luego ya fue como un tsunami. Sin luz, sin agua, sin comida, nada. Encima tú tienes a tu madre. Encima mi madre vive en el número 16 de esa calle y salió mi hijo de trabajar y dice, no, yo voy a ver cómo está la yaya. Pero nada más llegar a la planta baja empezó a subir el agua y le dijo, yaya, ponte ahí en la cama. La puso en la cama, reventó la puerta del patio, reventó las dos puertas de su casa, los dos patios, y mi hijo ya no sabía lo que hacer porque el agua ya le llegaba por aquí. Mi madre tenía una pila de mármol que gracias a Dios en el patio, la cogió, la subió a la pila, la tiró por el primer piso y mi madre nada más que decía, sálvate tú, David, sálvate tú. Que me entra. Tranquila. Y entonces mi hijo le dijo, ¿nos salvamos los dos o no nos salvamos? Buenas. ¿Qué? ¿Cómo estás? Aquí estamos. ¿Consiguió? Y esto me salvó, porque si no es por él, yo no estaría aquí. Porque su casa se inundó por completo, ¿verdad? Todo. Yo toda la noche llorando por si le había pasado algo. Por favor, ayuda. Y un vecino vino y entre los dos me subieron a una escalera y después al piso. Bueno, Rosa, el interior de la casa de tu madre ya se ve que está reformado, que no está como quedó, puesto que quedó cubierta por completo. Sí. Y me hablabas antes de la cama. Mi hijo cogió a mi madre, la puso aquí en la cama, pero al ver que el agua ya empezaba a subir, salió por aquí, la puso aquí y de aquí, conforme pudo, que no sé conforme pudo, de dónde sacó las fuerzas, la tiró hasta arriba. Y luego el vecino la cogió y ya subieron por la ventana. No, mi madre tiraba la toalla. Pues mujer. Pero le dijo, aquí o los dos o ninguno.
Imágenes y testimonios muy duros que todavía un año después nos siguen removiendo de cómo esas personas intentaron salvarse del agua. Como en toda tragedia, cuesta encontrar el lado bueno, el lado menos malo, y ese fue precisamente el papel que desempeñaron las miles de personas que acudieron a Valencia para aportar su granito de arena con la solidaridad. Este es tan solo un pequeño ejemplo. Un 28 de octubre sucedió la mayor tragedia natural de nuestro país. El barro se lo llevó todo, trabajos, casas, vidas, y nos dejó con ausencias que no se pueden llenar. Ya no se sabía si el agua era de lluvia o de llanto. No se distinguía el color ni lo que había en el fondo del suelo, por muchas horas que llevases caminando. Aun semanas más tarde, el olor a químico del fango perduraba. Muchas casas, especialmente los bajos, continuaban inhabitables. Las víctimas, desbordadas por el cansancio, estaban al borde de la disociación. La montaña de trabajo no parecía menguar y, mientras tanto, se avecinaba una segunda dana, pero esta vez llena de secuelas psicológicas, materiales, pero sobre todo humanas. En medio de tanta devastación, brotó la esperanza de una unidad que creíamos olvidada, porque el dolor nos recordó hermanos. Esta compañía es la que permitió que la desesperación no fuese la última palabra. Estudiantes, bomberos, médicos, enfermeras, psicólogos, camioneros, agricultores, obreros, amigos, vecinos, cocineros, periodistas y tantos otros, cruzábamos el puente del Turia cada mañana con palas, botas, mascarillas, carches, guantes y comida a las espaldas para iniciar una intensa jornada de reparto de productos de necesidad básica y remover barro, aunque la mayor labor, y la más difícil tal vez, era acompañar a las víctimas. Muchos voluntarios volvíamos con la sensación de haber recibido mucho más de lo que habíamos ofrecido por el gran acogimiento de tantos afectados que nos compartían su comida y hasta sus hogares. Había quienes nos preguntaban, ¿de dónde venís? ¿Del cielo? Nada, aquí no ha venido nadie. Pero resulta que los voluntarios lo que hacen es entorpecer, ¿sabéis? Nos están entorpeciendo no sé a quién. Si gracias a ellos están ayudándonos a sacar las casas y todo adelante, y a la gente mayor y todo. Era habitual sentirse desbordado, aunque cada uno de los miles de voluntarios dedicásemos 8 horas diarias a remover barro y tirar escombros, era tal la destrucción que apenas se percibían los avances. Sin embargo, esto fue una lección para reconocer que son los pequeños esfuerzos de muchos los que construyen, y no el gran esfuerzo de uno solo, que en este caso tampoco se vio por parte de los políticos. Las autoridades valencianas conocen el terreno mejor que nadie. Sus técnicos, sus bomberos, sus policías, sus servidores públicos están allí, están trabajando, viven allí, saben lo que hay que hacer. Y si no tienen recursos suficientes para hacerlo, que los pidan de nuevo a la Administración General del Estado. Más de 15.000 voluntarios se desplazaron a Valencia durante las primeras semanas tras el desastre. 15.000 personas que pidieron su día libre o dedicaron su fin de semana, su tiempo y su dinero a los demás. ¿Es esto realmente una generación de cristal? ¿Es España un país individualista? La respuesta está en los hechos y en la voz de las víctimas, que no paraban de repetir: estas manos son de sufrimiento, pero también de agradecimiento. Un año más tarde resuena la pregunta: ¿volverá la población a creer en la política y sus instituciones? Es su responsabilidad que lo que sucedió hace ya un año no caiga en el olvido, pues aquellos que olvidan la historia están condenados a repetirla. Y allí donde no llegan las instituciones, el pueblo salva al pueblo. Crónica de nuestra compañera Mónica Fuster, que estuvo allí durante varios días como voluntaria. De nuevo, ¿qué hubiese sido de una tragedia como esta, que hubiese sido el pueblo valenciano sin los voluntarios? Lo primero, felicitaros por el vídeo, la verdad que muy bueno. Luego, evidentemente, hoy es un día para recordar a todas las víctimas, también a las familias que lo siguen pasando mal por lo que ocurrió, y porque además las promesas de los políticos no se han cumplido, no se han ejecutado todas esas ayudas que prometió el gobierno de Pedro Sánchez. Por tanto, las familias siguen desamparadas. Un profundo dolor, ¿no? Porque además es que el día que esto estaba ocurriendo, nosotros de Vox pedimos la suspensión del Pleno. Y el gobierno y la mesa del Congreso de los Diputados decidió continuar para adelante, entre otras cosas, para designar a los consejeros de Radio Televisión Española de la cuota que tiene el Congreso de los Diputados.
para eso precisamente, es decir, para repartirse puestos, nóminas, salarios tremendos, además, por otro lado, en vez de estar realmente importante. Es decir, España tiene cientos de políticos, pero luego realmente no dan la talla para cubrir las necesidades de los españoles. Los españoles pagan unos impuestos tremendos, confiscatorios, excesivos, abusivos, y no reciben los servicios públicos adecuados. Y esto es un ejemplo clarísimo y palmario. Dicho lo cual, ¿seguirá habiendo catástrofes, es decir, fenómenos atmosféricos tremendos? Sin duda que habrá. ¿Pero España ha aprendido algo y el Gobierno de la Nación ha aprendido algo sobre esta catástrofe natural? Pues sin duda alguna, no. No solamente por el tema de que no llegan las ayudas, que es algo que clama al cielo, sino porque no se ha adoptado ni una sola medida política o jurídico-administrativa para que esto no vuelva a ocurrir. Por ejemplo, la limpieza del cauce de los ríos, la construcción de obras hidráulicas, acabar con el fanatismo climático. Es decir, no se ha querido aprovechar, siguen en el relato de acusarse unos a otros, en este caso el Gobierno de la Nación, que sí que tenía competencias, como no puede ser de otra manera, competencias clarísimas, expresas, para poder abordar una catástrofe natural nacional, y luego, de verdad, la imprudencia por parte del Gobierno valenciano a la hora de adoptar determinadas medidas, y que hay, de verdad, bastantes puntos oscuros sobre la propia gestión de Mazón. Pero lo importante, a mi modo de ver, es poner el foco en el Gobierno de la Nación, que tiene las estructuras, tiene los instrumentos y tiene el poder para haber adoptado medidas inmediatas, por supuesto antes también de la catástrofe, pero durante la misma catástrofe y después. Y no ha hecho examen de conciencia. No hay propósito de la enmienda, solamente hay relato político, que eso es lo más lamentable de esta situación, con más de 230 víctimas mortales en España por culpa del dolo del Gobierno de la Nación. Y esto hay que decirlo, yo creo que todos los días. El Partido Popular, además, en ese momento se dejó utilizar otra vez más ante una catástrofe por el Partido Socialista, que estaba deseando tener un relato político para sacar rédito político de una catástrofe. Pero es que lo ha hecho tantas veces que parece mentira que el PP, o Mazón en concreto, ante esta situación, pensara que Sánchez le podía ayudar en algo. Evidentemente no. Hizo todo lo posible para intentar sacar tajada política al respecto. Por tanto, yo creo que, sinceramente, no se ha aprendido nada de lo que ha sucedido. Hay que poner el foco en Pedro Sánchez, y se ha vuelto a ir también de rositas porque evidentemente tenía competencias. Por ejemplo, pensemos en determinados instrumentos políticos nacionales. Las Fuerzas Armadas no dependen del gobierno regional, depende evidentemente del gobierno nacional, entre otros muchos. Si os parece, luego en una siguiente intervención comento exactamente cuáles son los instrumentos jurídico-políticos que tenía el gobierno de la nación. Pero no, se han dedicado al relato, a acusarse los unos a los otros e intentar sacar rédito político de algo que es una catástrofe natural, pero que desde luego el principal culpable es el que sí que está sacando rédito político, que es el gobierno de Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español. Vamos a seguir avanzando y vamos a hacer un pequeño análisis de qué falló, qué no funcionó ese día de la Dana, qué se podía haber cambiado. Hace un año la Universidad de Valencia suspendía las clases para el próximo día por previsión de fuertes lluvias. Horas más tarde, los cálculos de las autoridades fallaron en cadena. 29 de octubre, 6:42 de la mañana. La alerta de la EMET era naranja. Después de casi 4 horas, el aviso se elevaba a rojo. A las 10 de la mañana las llamadas a emergencia se acumulaban en toda la zona. Casi a mediodía, la agencia estatal extiende entonces al nivel rojo hasta la media tarde. Mientras todo el mundo miraba la presa de Aforata, el barranco del Pollo se desbordaba. A las 12 de la mañana los avisos a emergencias por parte de ciudadanos superan los 5.000. 6 horas desde el inicio de una situación crítica donde ningún organismo se puso a trabajar
concienzudamente sobre lo que se venía encima. La Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente en aquel momento de la exministra Teresa Rivera, avisaba a las 12:30 de la mañana de una subida del caudal de 264 metros cúbicos por segundo en el Barranco del Pollo. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, llamó a la exconsejera Salomé Pradas pidiéndole que solicitara la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. La División de Competencias Autonómicas volvía a ponerse en duda ante una catástrofe. 20 minutos después, llega el lío de las llamadas entre diferentes organismos, una situación ante la que muchos acusan a Carlos Mazón de no contestar al teléfono. A media tarde ya había 8.000 llamadas, muchas de ellas graves. 3:20 de la tarde, el 112 solicita que la UME intervenga. Más tarde, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat alertaba del peligro de riadas. Son casi las 7 de la tarde. El caudal se multiplica por 9. 2.282 metros cúbicos por segundo arrasan los sistemas de medición de la Confederación Hidrográfica del Júcar en el Pollo. Pasadas las 8, miles de valencianos reciben un aviso en sus teléfonos. La alerta llega tarde para muchos. Nunca lo llegaron a ver. Otros lo leen con el agua superando su cintura. El presidente valenciano dice que no mandaron la alerta antes ante la falta de información por parte del gobierno. Mazón llegó al CECOPI a las 8:30 de la tarde. Minutos más tarde, casi a las 9, se solicita por parte de la Generalitat la intervención de la UME. El día acabó con casi 20.000 llamadas, 229 fallecidos, 26.000 heridos y 37.000 rescates, 17.800 millones de euros en daños, 141.000 coches y 11.242 viviendas destrozadas y más de 800 kilómetros de carreteras y puentes inutilizados. Se suma a la mesa con nosotros Miguel Ángel Durán. ¿Qué tal? Hola, Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Se pudo hacer algo para prevenir esta dana? Pues a mi juicio sí. Yo creo que en el sentido que comentabais con anterioridad, creo que tenemos tantísimos inútiles políticos que además nombran a amigos de políticos en cargos de relevancia para la seguridad de la ciudadanía, pues que yo creo que volverá a pasar. Del mismo modo que en verano ocurrió con los incendios y a mí sinceramente me enfada bastante cuando los políticos, en este caso, que estaban al mando de esta situación, nos indican o manifiestan que hemos de aprender de lo que ha pasado. Perdón, ustedes, políticos, y los responsables técnicos ya tenían que haber aprendido las lecciones y tenían que venir con las lecciones aprendidas para que estas cosas no pasen. Y por otra parte, no solamente no se previno la situación, sino que cuando ocurrió la desgracia, quienes únicamente ayudaron fueron los vecinos, la sociedad civil. Como pudo la sociedad valenciana, la sociedad española, hizo todo lo que pudo para solventar la sobrevivencia de quienes habían sido afectados por esta dramática situación. Los políticos andaron peleándose unos con otros sobre a quién le correspondía la competencia o la no competencia, que es lo que estamos viendo hasta ahora. Es decir, las ayudas que supuestamente tenían que llegar son objeto de disputa política entre Generalitat y Gobierno central. Yo me pregunto, ¿para esto queremos el Estado de las autonomías? ¿Para que anden los partidos de distinto signo peleándose y estas personas permanezcan con estas situaciones absolutamente dramáticas, incluso en el día de hoy? Por no hablar de que cualquier iniciativa privada de ayuda, de recogida de fondos para ayudar a la gente, además, sufría la carga impositiva y la hacía prácticamente inviable porque encima Hacienda quería gravar esas ayudas con impuestos. Esto es un desastre de país, sinceramente. Arturo. Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que hay que abstraerse un poco ya de las cifras porque son apabullantes, ¿no? Hay que respetar el dolor humano. Yo creo que es un dolor nacional, ¿no? Todo lo que ha pasado nos ha afectado profundamente. Yo creo que ha sido una conmoción nacional, pero yo creo que como analistas políticos debemos ir a las cosas, ¿no? Y
A mí lo primero que quiero decir es que creo que la primera consecuencia de todo esto, la primera cosa que quiero resaltar es que considero que el PP nuevamente ha perdido la batalla por el relato. Eso que parece que Sánchez es un maestro, no han sabido jerarquizar ni la realidad ni los hechos, y al final parece que todos los focos, hemos visto estos días la exhaustiva encuesta en el ABC y en las provincias, ¿no? 3 de cada 4 valencianos quieren que Mazón se vaya, ¿no? Y esto pues me parece que es una cosa importante en el primer aniversario de la Dana de resaltar, ¿no? Que hay una España oficial que se está muriendo. El Estado, lo hemos visto aquí y en otros casos, que no quiero mezclar las cosas, el Estado no funciona, no hay coordinación, no hay prevención, no hay cooperación. Y al final pasa lo que pasa, ¿no? Es decir, aquí la batalla la ha ganado desde el punto de vista político, aunque el gobierno también sale desgastado de esto, es decir, no es una cuestión que solamente afecta al Partido Popular, pero en una proporción menor, cuando el verdadero culpable de lo que ha pasado ha sido este gobierno. Primero, porque en el año 2021 la señora Rivera en el Senado quitó esa partida presupuestaria que se iba a destinar a hacer las obras en el Barranco del Pollo, en el Barranco de Chiva, ¿no? Y lo quitó porque había otras prioridades, me imagino que ecologistas, y el gobierno de la Generalitat también estaba con los huertos solares y con otras tonterías, y no fue a lo principal, que es el cauce de los ríos y limpiar también los barrancos, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que eso es una cuestión, porque ahí sí que se podían haber salvado muchísimas vidas si se llegan a haber hecho las inversiones, ¿no? Entonces, yo creo que no se ha sabido jerarquizar. Yo creo que hay un delito claramente de omisión de socorro por parte del gobierno central, porque el señor Sánchez, que no estaba pendiente, que le importaban muy secundariamente por ser benévolos las víctimas, lo que estaba es en la atribución de responsabilidades. Si quieren algo, que me lo pida el señor Mazón. ¿Por qué? Porque ya estaban pensando con la frialdad característica de Sánchez, con su tacañería moral, estaba ya dispuesto a atribuir las responsabilidades en el Partido Popular. El segundo hecho que me parece también constatable es que el señor Mazón, yo creo que políticamente está bastante sentenciado, y esto sin duda alguna es una patata caliente, porque las expectativas del Partido Popular en la Comunidad Valenciana electorales están bajando de forma sustancial, y también pone a prueba la capacidad de decisión de Génova. Es decir, yo no sé Génova cuándo es la última vez que ha tomado una decisión, pero desde luego en este tema tendrá que tomar una decisión a no tardar mucho, ¿no? Hay un dato que yo, expurgando la encuesta de Michavila, de Gas 13 en el ABC, que me parece relevante, y que dice que si hubiese elecciones generales, Vox superaría en la Comunidad Valenciana el 21% del voto, y eso es una cosa que hay que tener también en cuenta, ¿no? En tercer lugar, hay un dato que me parece muy revelador, ¿no? Es que la mayoría de los muertos, y de alguna forma esto impugna el discurso oficial de que las alertas y tal, el 60% de los muertos que murieron en su casa, o en los garajes o en los centros de ancianos. No murieron en desplazamientos, que es lo que estaba prohibido, ¿no? Entonces, claro, eso te lleva a la deducción de que si se hubiesen hecho, si no hubiese habido lo que llama acertadamente mi compañero José María Francás, una riada, si se hubiese evitado eso, pues la gente, porque en el fondo, bueno, vamos a ver que no daba igual, que indudablemente que no parece prudente si está cayendo un temporal de esa clase el salir de casa, pero es que hubo gente, el 60% que murieron en sus casas. Claro, la instrucción es que la gente no se desplazase, la instrucción no era que la gente subiese a los tejados o a las azoteas, ¿no? Y entonces, quiero decir que si no se hubiesen hecho las inversiones, eso no se hubiese producido, y como no se hicieron, que se han producido. No podemos olvidar que la jueza de Catarroja está haciendo una investigación que yo estimo que en muchos que no me parece especialmente objetiva, pero que está buscando imputar a quien sea, no lo sabemos, un delito de homicidio imprudente, ¿no? Y eso obviamente hay que
hay que demostrarlo, ¿no? Hay que demostrar si la gente llevaba el móvil. La alerta se produjo a las 20:11, me parece, y ya se habían muerto 155 personas. También se habían muerto muchas personas cuando a las 18:46 de horas el señor Mazón que salió de su comida, ¿no? Las pérdidas económicas son cuantiosísimas, es un dato que sí que es relevante, son 17.000 millones, se han puesto encima de la mesa por ahora 9.000 y pico, pero tardan mucho en gestionarse porque los ayuntamientos, que al final son los que tienen que autorizar bueno, pues las reformas y rehabilitaciones de las casas, pues no tienen el personal adecuado para gestionar presupuestos de ese tipo, y creo que eso habría que reforzarlo, hay que ir más rápido y hay que hacerlo mejor. Y por último, lo que decía al principio, mi gran preocupación es que el Estado no funciona, que el sistema político está atrofiado y agotado, y que a lo mejor bueno, pues necesitamos una catarsis, ¿no? A ver, yo antes al empezar he dicho que estaba desazonado después de ver el programa de ayer, y me explicaré. Yo tengo claro, después de ver El Gato, que recomiendo que la gente lo vea porque se puede ver aún dentro de la web del Toro, que tenemos unos políticos que no nos merecemos. O sea, no podemos haber hecho cosas tan mal para merecer a esta panda de desgraciados. Soy incapaz de entenderlo, porque si analizamos, nadie lo hizo bien. O sea, yo no encuentro ninguno que hiciera nada bien. Bueno, puede ser que un concejal de Paiporta, perdido, lo hiciera de coña, pero como no lo sabremos nunca, porque el de Paiporta no importa, desgraciadamente, pero los normales, ninguno bien. Matizando cosas que habéis dicho, Ignacio decía, unos y otros han dedicado a tirarse los trastos a la cabeza en vez de resolver el tema. Sí, pero con distinta fortuna, porque unos los tiran sin tener razón, pero con cabeza, y otros, teniendo razón, no tienen cabeza y no tiran nada, y lo que hacen es el ridículo. Veas el PP, que es el segundo afectado, ¿no? O, por ejemplo, Arturo decía otra cosa, que el gran culpable es Teresa Rivera. No, la madre de la criatura, en este caso, es padre, no es madre. Se llama Zapatero. El que jodió con perdón todo se llama Zapatero. Porque había el plan ideológico nacional, contemplaba perfectamente todo eso. Sí. Contemplaba todo eso perfectamente, y además financiado, o sea, no salía gratis, y se lo cargó en otra mañana, directamente. Muy bien ayudado por una tal Narbona, presidente actual del PSOE, que decidió que las desaladoras, no sé por qué habría que investigar, igual eran de un primo, las desaladoras eran la solución eficaz ecológica, cuando ecológicamente son lo peor que ha inventado o que ha parido madre, pero da igual. O sea, desde Zapatero a Sánchez, Rivera, Chimo Puig, que también tomó sus decisiones para no hacer nada, y después Mazón, que no acertó ni una aquel día, ni uno acertó nada. Ahora, es distinta la responsabilidad de unos y otros, no tengo ninguna duda. O sea, Mazón creo que está superado como persona y superado como político, pero Zapatero creo que tiene más culpabilidad y Sánchez la tiene toda por no prestar ayuda. Una cosa que me impresionó del programa de ayer, que no sabía, y por tanto voy sumando culpables, era la ciudad de Valencia. Ayer dijo alguien, creo que un concejal de Paiporta o de un sitio de esos, un civil, un ciudadano, que tuviera un pan durante los siguientes días, todos los miércoles, porque unos panaderos de no sé qué ciudad de Madrid alquilaban una furgoneta y les medían 1.500 barras, cosa que en ningún momento hizo el gremio de panaderos de Valencia. Valencia está al lado, o sea, si tiras una piedra puedes cabrear a un guardia urbano de Valencia. Y lo segundo, que también fue muy interesante, él mismo dijo que la última guardia urbana que se sumó a ayudar fue la de Valencia ciudad. Antes vinieron muchas y muchas y muchas. Si eso es verdad, ya es la pera, entonces ya, porque claro, si la capital de provincia también hace ese desastimiento, pues yo no sé quién queda, pero tendrían que irse todos con una barquita, al revés que lo que hacen los que vienen de África. Para África y que se queden allí. Bueno, a ver si en el nivel de la zona de ahí abajo, con los políticos que hay, destacan un poco. Está claro que nadie lo hizo bien y que un año después todavía se siguen buscando responsabilidades y que los responsables paguen su culpa o por lo menos acepten esa responsabilidad que no hicieron ese 29 de octubre. Nos vamos a ir a la primera pausa publicitaria, pero a la vuelta vamos a seguir hablando de la Dana y este primer aniversario en Valencia.
mira, 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 mira. La puta madre. Y con la pica se la carga también. Esto es exagerado. Estoy aquí, o sea, ahora mismo estoy metida en esta planta, que es lo que me está ayudando a cogerme, pero mirad, no hay nada a mi alrededor. Imágenes que nos siguen poniendo la piel de gallina un año después. Esta tarde, a partir de las 6 de la tarde, el Museo de las Ciencias de Valencia acoge el funeral de Estado. En las últimas horas han ido conociendo más detalles, pero nuestro compañero Javier López Rey nos va a dar todas esas últimas horas. ¿Qué tal estás? Buenos días. Muy buenas, Natalia, ¿qué tal? La Ciudad de las Artes y las Ciencias acogerá esta tarde a las 6 el funeral de Estado en homenaje a las víctimas de la Dana, al cumplirse un año del trágico suceso. La ceremonia, de carácter laico y con un marcado sello identitario civil, ha sido impulsada por las principales asociaciones de víctimas y este acto no guarda relación con el anterior homenaje de carácter religioso organizado por el Arzobispado de Valencia, en la catedral, al que el presidente del Gobierno no asistió. Y esta misma tarde, además de contar con la presencia del líder del Ejecutivo, asistirán también los expresidentes Aznar y Zapatero, así como el líder popular Feijóo y presidentes autonómicos y alcaldes de las zonas afectadas. Por otra parte, Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal, que sí acudieron a la primera misa funeral, han decidido no asistir al acto. El funeral, que tendrá una hora de duración, será presidido por los Reyes de España, quienes junto a Pedro Sánchez, como novedad de última hora, serán los únicos que podrán saludar a algunas víctimas en una sala vecina. Y es que, tras la mala acogida a Sánchez en Paiporta el pasado año, las medidas de seguridad son máximas y el operativo tiene como objetivo alejar lo máximo posible a los familiares de las propias autoridades. El Gobierno ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad, con unos 250 antidisturbios repartidos dentro y fuera del recinto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, pero no se prevén incidentes graves. En el acto, los únicos que tomarán la palabra serán el rey Felipe VI y 3 familiares de las víctimas fallecidas en Valencia, Albacete y Málaga. El presidente Carlos Mazón llegará al acto como uno de los grandes señalados después de que las víctimas de la Dana rechazaran su presencia en el homenaje. Aún así, el presidente de la Generalitat acudirá, aunque según la delegación del Gobierno, él mismo ha pedido que no se le dé protagonismo, por lo que será la primera vez que Sánchez y Mazón coincidan públicamente tras la conferencia de presidentes. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues un funeral de Estado que quieren centrarse sobre todo en esas víctimas, en esos familiares de las víctimas. 3 de ellos van a tener la voz, al igual que únicamente hablará el rey. Ignacio, una de las bajas, una de las ausencias será Santiago Abascal, ¿no? Acudirá. Claro, ¿cómo vamos a acudir para compartir espacio con el responsable directo, precisamente, que es Pedro Sánchez? Nosotros no vamos a acudir a ningún acto con Pedro Sánchez, siempre y cuando no podamos además discutir. Es decir, nuestro foro es el Congreso de los Diputados para discutir, para decir las verdades a Pedro Sánchez. Pero evidentemente, cuando además Pedro Sánchez está intentando sacar rédito político de esta situación, cuando él es el máximo responsable, nosotros no vamos a participar, evidentemente, de este acto. Máxima empatía, por supuesto, con todas las víctimas, con sus familiares, acogimiento, cariño, que además lo hemos mostrado durante este año, como no puede ser además de otra manera, pero no podemos compartir espacio con la persona que está sacando rédito político de esto, de forma malévola, y además siendo él el principal responsable de esta catástrofe, porque fenómenos meteorológicos adversos, extremos, siempre han existido, pero eso se ha convertido en catástrofe porque el Gobierno no quiso activar, el Gobierno de la Nación me refiero,
no quiso activar los instrumentos adecuados para lo mismo, por ejemplo, la Ley Orgánica de Defensa Nacional, ni tampoco quiso declarar el estado de sitio, que también expresamente se habla de las catástrofes naturales, ni tampoco quiso activar, por ejemplo, la Ley de Seguridad Ciudadana para elevar el nivel de alerta y precisamente que tomara el mando el ministro del Interior en lo que se refiere a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, en materia de defensa se podía haber hecho mucho más, en materia de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se podían haber hecho muchas más cosas que además estaban deseando precisamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desde el Ministerio de Defensa, y podía el Gobierno haber activado muchísimos más instrumentos en una catástrofe que evidentemente es natural. Por eso estamos hablando en toda España de esta cuestión, porque además no se circunscribe solamente a la región valenciana, a la Comunidad Autónoma de Valencia, también hubo afectaciones evidentemente en otras regiones de España, y es de lógica que el Gobierno de la Nación tiene instrumentos adecuados para hacer frente a cualquier fenómeno atmosférico tremendo, excesivo, como fue esto, pero se convirtió en catástrofe y encima con mucha chulería. Nosotros además presentamos una querella contra el presidente del Gobierno y determinados ministros precisamente por esta gestión criminal. Y por tanto nosotros, como partido, no participamos en este funeral laico, en este funeral, porque evidentemente no podemos compartir ese espacio con el presidente del Gobierno. Eso sí, máxima empatía y por supuesto tienen las víctimas toda nuestra colaboración para que esto al final se pueda solventar. Y no nos olvidemos que es que el Gobierno no ha aprendido la lección. No se ha tomado ninguna medida para que esto no vuelva a ocurrir. La administración pública o las administraciones públicas son siempre muy eficaces a la hora de sancionar a los españoles, de cobrarle los impuestos. Ahí son sumamente eficaces. Pero cuando se pide la contrapartida, es decir, la función principal de las administraciones públicas, que es servir a los españoles, siempre deja muchísimo que desear. Aquí también se ha apuntado, por ejemplo, lo que pasó en los meses de julio y agosto, también con los incendios. Siempre se echan las culpas unas administraciones a otras, pero que no se nos olvide que el Gobierno central, como es lógico, es decir, el Gobierno de la Nación, tiene los instrumentos, como no puede ser de otra manera, precisamente para ser adecuados para paliar o aminorar los resultados de cualquier fenómeno atmosférico o meteorológico extremo. A ver, yo entiendo que no vaya a Abascal perfectamente. Sí que lo que me cuesta entender más es, bueno, también lo entiendo, que hay que explicarlo a la gente. Y esta mañana, por ejemplo, en todas las radios y tal, la crítica era que no iba, pero nadie explica por qué no va. No me refiero, no de vosotros, sino de ellos. Claro, entonces hay que conseguir que se explique, porque te dejan con ese asunto, ya te tachan, dicen no va, porque ya está. Porque nadie investiga. Lo que no entiendo es qué pinta Aznar. Tengo que decir que ahí no, me acaba. O sea, así como entiendo que no vaya a Abascal, no entiendo por qué va a Aznar. No sé qué pinta. Hombre, puede ir para blanquear al PSOE, que es una idea que sería muy brillante por su parte, ¿no? Dices que habéis puesto una querella. Sería muy interesante. ¿Y dónde está esta querella? Quiero decir que prospere, porque antes decía Arturo que la jueza parece que no es del todo objetiva o no se sabe qué, y que busca inculpar a alguien. Yo creo que busca inculpar a Amazon, solo a Amazon. O sea, la jueza que ahora mismo trabajando para ese tema, su objetivo, da la sensación, Dios me libre de meterme en su cabeza y menos en su corazón, pero da toda la sensación de que va directamente a cargarse una figura, eludiendo todo lo que sea, investigar a otras. Bueno, pues sigo pensando que los grandes culpables están fuera de donde tendrían que estar, ¿no? Y una cosa que esos días también, claro, el tema de lo que a veces le llamamos Dana, pero que yo sigo diciendo que no piquemos en el nombre de Dana, en todo caso, gota fría, aunque me parece que los muertos por gota fría fueron muy pocos, porque miraban arriba y en algunos sitios casi no lo había, sino que fueron por riada, que es una cosa absolutamente distinta, y que, con perdón, pero yo no me la explico por lluvia. Si alguien me la explica por lluvia, que me la explique. Yo no me la explico por lluvia. Y alguna gente me la ha explicado por algún tipo de apertura de alguna que otra presa, que no está muy claro y que se ha querido no explicar mucho. Pero por lluvia es muy difícil que baje más agua que la que cae. Es muy difícil. A no ser que el agua se reproduzca con tiempo.
Es una posibilidad, pero si el hombre tarda 9 meses, no sé el agua cuánto tiempo tardaría, porque tiene más dificultades, porque no está previsto que sea un aparato reproductor, pero no lo sé. Pero lo que sí he encontrado en todas las televisiones es que no me he encontrado que han entrevistado a gente, nadie ha dicho, ninguno ha dicho que se ha hecho nada para evitar que vuelva a suceder. Ninguno. O sea, han entrevistado a ingenieros de minas, no sé qué, ninguno. O sea, todo el mundo coincide en que si hoy lloviera como llovió y se hiciera lo que se hizo, los muertos serían similar cuestión. Hombre, los que se murieron ya no, porque están muertos, y lo que se destruyó tampoco, pero que en fin, estaríamos en lo mismo. Y por cierto, para los chicos de Compromís, creo que se llaman Compromís, ¿no? Estos, explicarles que si se hubiera hecho lo que ellos querían hacer con el cauce del Turia, la ciudad de Valencia ahora mismo sería parecida a la que anegó el Vesubio, pero distinto. Uno sería agua fría y otro fueron lava caliente, pero sería lo mismo. Podríamos tener un museo andante. Esta misma mañana Carlos Mazón ha comparecido en una declaración institucional y en ella ha declarado, por ejemplo, que a partir de hoy, el 29 de octubre, será el día de recuerdo a las víctimas de la Dana y será día de luto oficial en las 3 provincias de la comunidad. Decía esto. Ha aprobado la declaración del 29 de octubre como Día de Recuerdo a las Víctimas de la Dana. Una jornada que, a partir de hoy, será de luto oficial en las 3 provincias. Hubo cosas que debieron funcionar mejor. Hoy no es el día para la confrontación, pero sí debemos reflexionar ante el desamparo que sintieron tantos valencianos, también los días posteriores, cuando fuimos conociendo la magnitud de una tragedia inabarcable. Tratamos de hacer lo mejor en una circunstancia inimaginable, pero en muchos casos no fue suficiente y hoy, de nuevo, debemos reconocerlo. Reconoce el propio presidente que hubo cosas que debieron de funcionar, que no funcionaron y que fueron bastante poco eficientes todas esas medidas. Miguel Ángel. A ver, yo creo que... el señor Mazón a mí me parece ciertamente... Pues realmente no tengo nada buen concepto de él en cuanto a político. Pero también pienso que, como habéis apuntado con anterioridad, creo que el PP en general, la política de comunicación la lleva pero fatal, o sea, es horrible. ¿Por qué? Porque mientras la izquierda apunta siempre a Mazón y no hay día que no le reproche, que no aparezcan en medios los reproches a su gestión, sin embargo, en relación con la gestión del gobierno, en relación con ese suceso, a veces hay un apunte, una noticia sobre si tal informe de la Confederación llegó en tal fecha, que en realidad no avisaron, que avisaron más tarde, y sobre todo respecto de la ayuda del gobierno, prácticamente nadie habla de todo esto. Tal vez nosotros hoy, pero en general no es una cuestión mediática que la ciudadanía tenga por goteo como el acoso y derribo que se está teniendo con Mazón. A mí como político yo pienso que debería dimitir cuando corresponda, no en este momento político tal vez, pero también desde el punto de vista legal o jurídico, la cuestión es, oiga, ¿el presidente de una comunidad autónoma es realmente el competente ese día para tomar las medidas que se hubieran debido tomar? ¿O existen los correspondientes consejeros con sus competencias para llevar a cabo esas actuaciones? Lo digo porque, desde mi punto de vista, es muy reprochable que estuviese ese día, nada menos, pues disfrutando de una comida muy larga, y parece ser que no muy bien comunicado con el exterior, pero lo que realmente importaba ese día es que los consejeros y los técnicos que la Generalitat tiene, hubieran adoptado las medidas oportunas, no tanto el presidente. Un presidente los hay muy ejecutivos, pero también son, entre comillas, reyes reinantes
y quienes ejecutan son los consejeros. De hecho, no forma parte de la estructura del CECOPIO, como se llama. Claro, es eso. Y alguien recordó ayer si que... quieres liderar una situación como la tan extraordinaria, que no pasa nada para que no sea... Estoy de acuerdo políticamente. Yo entiendo que no me quedo comer. Claro. O sea, salgo correcto, como lectes defecantes, como decía César, ¿no? Sí, pero es que resulta que a Amazon se le está realizando una crítica que no tiene comparación con la crítica al presidente del gobierno, que creo que estaba en la India saludando, haciendo el chorras encima de un camión o algo así. Cenando con su mujer y con Delcy Rodríguez, es decir, la vicepresidenta de Venezuela. Y eso, pero nadie le ha pedido eso no se nada. repite, no se dice, no se... Porque el PP se chupa no el dedo, sino los del pie, los de la mano, igual hasta las orejas, que es difícil, ¿eh? Vamos a ver, porque se comienzan a conocer datos un año después, por ejemplo, de esa reunión que se mantuvo en Moncloa, una reunión dirigida por la presidenta, que se inventó, podríamos decir, un comité de crisis con solo cargos socialistas en vez de convocar a los órganos. Una reunión un tanto irregular celebrada en la Moncloa durante esa misma noche del 29 de octubre sin reunir a ninguno de los órganos cuya intervención establece la ley que regula la gestión de crisis. No se levantaron actas de esa reunión y tampoco participó en ella la directora del Departamento de Seguridad Nacional. Y también conocíamos a través del diario El Debate, bueno, pues lo que estaba haciendo Pedro Sánchez durante la noche de ese 29 de octubre, pues estaba, como decía Miguel Ángel, en una cena privada en la India con Begoña Gómez. Renunció a activar sus poderes para atender una emergencia climática sin precedentes, obvió su capacidad para poner en marcha mecanismos preventivos y respuestas rápidas y además ocultó durante todo un año la huella de sus silencios, una tragedia sin precedentes. De nuevo, se señala mucho a Carlos Mazón, que su culpa tiene, pero se obvian datos como estos que estamos conociendo un año después. Pero sí es evidente. ¿Cuántas manifestaciones lleva Mazón en Valencia? Claro. ¿Cuántas lleva Pedro Sánchez? ¿Cuántas manifestaciones de las de Valencia han sido espontáneas? O sea, nadie ha participado detrás ni nadie ha organizado. Nadie, ¿eh? Ninguna. Todas, alguien está detrás. ¿Quién está detrás de que no vaya Mazón al funeral de hoy? Que yo no sé si soy Mazón, creo que tiene que ir, pero no iría nada tranquilo. Pero creo que tiene que ir, por obligación tendría que ir. Otra cosa es si tenía que ser presidente a esas alturas, que creo que no. Pero ¿quién está detrás de que no vaya? Una asociación absolutamente politizada que está dedicada a hacerle la Pascua a Mazón. ¿Quién está haciendo lo mismo con Pedro Sánchez, que es más culpable? Nadie. ¿Qué tendría que estar haciendo alguien? ¿Vosotros? Pues Vosotros sí lo estamos haciendo. Bueno, estáis haciendo todos los días. A título privado. Pero, bueno, no, como que digo privado. Sí, quiero decir que no, ahí no va a afectar en el funeral de hoy, que no es un funeral, que es un show. Pero la batalla será todos los días. Oye, ya, pero lo de hoy, que es un show, porque no es un funeral, eso es un show, de la misma manera que hicieron el show para las víctimas del COVID, con el masonismo este raro y infumable que montaron, pues eso mismo hoy. Pues no hay nadie de los afectados del PP ni que haya movido nada contra Pedro Sánchez. Supongo que si alguien le canta la canción del verano será por pura espontaneidad, pero no porque esté montado. Y en cambio con Mazón seguro que está montado todo desde que sale de casa. Bueno, Arturo. Sí, vamos a ver. Que la DANA es un acrónimo de la depresión aislada en niveles altos, que es justamente lo que le pasa a este país, ¿no? Que tiene una depresión aislada en niveles altos en el gobierno, etcétera. Dos, decía Ortega, españoles, vuestro Estado no existe, ir a reconstruirlo. Veremos luego si hay tiempo, porque me parece que es la cuestión fundamental, que la ruptura del pacto entre Sánchez y Junts, que pone en fin, que me imagino que es una situación donde los actores políticos tendrán que tomar alguna decisión, y se toman decisiones que a veces salen bien y a veces salen mal. Lo que no puedes hacer es no hacer nada, ¿no? Entonces, quiero decir que si el país está en una crisis, vamos, yo no soy parlamentario, Francás no lo eres, Ignacio lo eres, Miguel no lo eres y Natalia tampoco. Es decir, que tendrán que ser los representantes públicos los que busquen algún tipo de solución, porque no se trata de un pacto para gobernar España, se trata de un pacto para sacar a Sánchez del gobierno, que es completamente distinto, es completamente distinto. Bueno, y luego si hablamos de esto me extenderé, pero lo que quiero decir que estoy de acuerdo con lo que la matización que me has hecho. Efectivamente hubo el plan ideológico de Aznar, que
que se quedó desbaratado por el 11M y por el cambio de gobierno con Zapatero, y posteriormente, ya en el 21, la decisión de Rivera. Pero si se hubiesen hecho las inversiones que estaban financiadas por la Unión Europea, que no hubiese pasado nada. Me parece que no se trata de hacer pasar el gobierno de las manos de unos individuos a otros, ¿no? Se trata de sustituir radicalmente el eje histórico de la existencia nacional, de entregar España a otra clase de hombres y maneras. Eso lo decía don José Ortega y Gasset, y me parece que estamos en esa situación. O sea, el problema ya no es un problema de que haya alternancia, de que haya un turnismo, no, que me da igual, no tengo que hacer nada porque el poder me corresponde a mí porque tú ya has gobernado 4 años. No, es que o cambiamos el eje radicalmente, el eje de la existencia nacional, o esto se va, o la democracia se va a quedar en un papel mojado. El sistema político español está agotado. Necesitamos algún tipo de revulsivo, que lo digo sinceramente. Y luego también hay que ser prudente y dejar gobernar, ¿no? Es decir, y ya hablaremos posteriormente, si hablamos de Extremadura y tal, que diré alguna cosa, ¿no? Nos vamos a ir a la publicidad, a la segunda del programa. Manda la publicidad, manda el tiempo publicitario, pero enseguida volvemos. Vamos a intentar cerrar esa página de la Dana y nos vamos a adentrar en la problemática de las mamografías en Castilla-La Mancha. Será la vuelta de publicidad. 1:05 de la tarde, seguimos aquí en directo dando caña. Vamos a hablar ahora de esa problemática que afecta a las mamografías en Castilla-La Mancha. Conocíamos hoy a través del diario OK Diario que el gobierno de Paje revela ahora que dejó a casi 8.000 mujeres de Talavera de la Reina sin realizar esas pruebas, sin realizar ese cribado de mamografías. Uno de los periodistas que está siguiendo muy a pie de toda esta problemática, que nos está informando día a día sobre ello, es Segundo Sanz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Natalia. Encantado de estar con vosotros. Una problemática, como decíamos, que cada vez vamos conociendo más detalles, que cada vez vemos que afecta a más mujeres. Sí, en efecto. Vamos a ver, por explicar los datos. Aquí la Junta de Castilla-La Mancha viene diciendo que, en comparación con otros años, por la experiencia de otros años, son unas 7.500 las mujeres que asisten, que acuden a las pruebas de mamografías en la zona sanitaria de Talavera de la Reina. ¿Qué pasa? Que de estas 7.000 mujeres, que son las que acuden a estas pruebas, que son voluntarias, 4.000 sí fueron citadas y se les hicieron las pruebas antes del cierre repentino de un centro de diagnóstico concertado que dependía de la Junta el pasado mayo. O sea que 4.000 fueron citadas y sí se les hicieron las pruebas. ¿Qué pasa? Que luego la Junta de Paje, a raíz de la exclusiva que vimos nosotros, admitió que 3.000 mujeres de estas que suelen acudir a estas citas pues quedaron en el limbo. No habían sido todavía citadas. Y pues aquí la Junta salía a decir que bueno, que es un programa anual, que no pasa nada porque pasen casi 5 meses en citar a estas pacientes, lo cual es bastante es bastante llamativo que la Junta diga esto, cuando de hecho fuentes sanitarias, también desde el PP y desde Vox, han dicho que pase 5 meses sin que se le haga unas pruebas. Hay, de hecho, por estadística, hay una decena de mujeres que incluso podrían tener diagnóstico de cáncer y no se les ha hecho la prueba. ¿Qué publicamos hoy? Pues que la población diana, al año, o sea, el número de mujeres que deberían de recibir esta carta son 12.000. Son 12.000 al año. El gobierno, por tanto, si 4.000 fueron citadas y se les hizo la prueba antes de mayo a 4.000, en los meses restantes, hasta finales de año, hay 8.000 mujeres a las que no se les citó en tiempo y forma. ¿Qué está diciendo hoy la Junta de Castilla-La Mancha en relación a nuestra noticia? Bueno, pues que no son 12.000 porque finalmente no acuden todas, que acuden 7.000. Que la culpa, va a venir a decir como que la culpa es de las mujeres porque es voluntario. Si no acuden, pues culpa de ellas. O sea, una reacción bastante lamentable. Y lo que estábamos viendo en pantalla es que con la anterior empresa las mamografías se estaban pagando a 22 euros. Igual esa es una de las razones por las que cerró de manera repentina la empresa privada sin concertar
y ahora ya la Junta sí ha licitado un nuevo contrato para prestar a partir de enero de 2026, ya está hablando de un precio que es casi el doble, de 42.000 euros. Mientras tanto, estos meses que está pasando, pues estas mamografías se están realizando en el Hospital de Talavera, donde tampoco hay muchos recursos, o sea, de hecho hay déficit de plantilla de recursos según fuentes sanitarias, y en la Clínica Quirón, que es la que está asumiendo el mayor peso de estas mamografías. ¿A cuánto se están pagando las mamografías? Pues no lo sabemos porque el contrato interino no se ha hecho público, solo se ha hecho público el que se va a suscribir, que se acaba de licitar ahora para el periodo de 2026 a 2028. Y de momento, como decíamos, desde la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, tampoco se ha pronunciado, apenas ha dicho palabras al respecto de esta problemática, que sí que es verdad que se excusan, tienen la vergüenza de decir que son 5 meses que se están retrasando, pero bueno, en este caso de cribados, en este caso de pruebas, 5 meses sí que son importantes. En efecto, sí, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, solo se pronunció en los primeros días, que el primer día creo que cuando publicamos en exclusiva esta información en OK Diario, vino a decir pues que no pasaba nada que hubiese un parón de 5 meses, que si no se hacían las pruebas en un cuatrimestre, dijo, pues se harán en otro, refiriéndose a este último tramo del año. O sea, restó trascendencia a lo que tú comentabas, que este periodo de casi 5 meses puede ser muy importante en el diagnóstico de muchas mujeres. El Partido Popular ha pedido la comparecencia de Paje en las Cortes de Castilla-La Mancha, no hay noticia de eso, y el partido Vox ha pedido a la Fiscalía que actúe de oficio. Pues Segundo Sanz, muchísimas gracias por atendernos. Seguiremos muy de cerca todas tus publicaciones para estar al tanto de esta problemática en Castilla-La Mancha. Gracias. A vosotros, encantado. Y antes de pasar al siguiente tema, nos íbamos a publicidad con un pequeño intercambio de palabras, con unas cuantas dudas que ponían sobre la mesa, pues ese adelanto electoral en Extremadura. Ignacio. No, es verdad que hay determinados medios de comunicación que dicen que es que Vox directamente había bloqueado la fase presupuestaria. Nosotros hemos sido muy claros desde hace además muchísimo tiempo, siempre lo somos, pero en materia presupuestaria advertimos exactamente qué es lo que queríamos desde el punto de vista presupuestario para poder llegar a un acuerdo. Nosotros investimos a la señora Guardiola como presidenta de la región en Extremadura y por lo tanto entendemos que hay que cumplir un programa electoral también en ese sentido adecuado. Y no se quiso hacer. De hecho, este martes, ayer, se iban a votar las enmiendas a la totalidad planteadas por el Grupo Parlamentario Socialista y también por Vox. Y nosotros no íbamos a apoyar, como no puede ser de otra manera, las del PSOE. Tenemos una distancia total y absoluta, en todos los sentidos, con el Partido Socialista. Y el Partido Socialista había dicho que tampoco iba a apoyar las de Vox. Por tanto, iba a prosperar lo que María Guardiola quería, que es decir, más tiempo para poder negociar. Y ella misma disolvió la Cámara, porque quiso. Es su competencia. Y además tenía tiempo más que suficiente para negociar. Lo que pasa es que Guardiola ha dicho muchas veces que quería negociar también, o mucho más, con el Partido Socialista. Y con Podemos, incluso dijo que no tendría ningún problema en trabajar con Bildu. Esa es la señora Guardiola. Y si se volvió la Cámara es porque quería y porque no quiso negociar. Ella, con nosotros, las cartas las teníamos puestas encima de la mesa. Que es que además lo hemos dicho en todas las regiones. Y ha habido compañeros de la señora Guardiola en otras regiones de España que han aceptado con absoluta tranquilidad luego, por ejemplo, el que no ninguna cesión más con la inmigración ilegal, que no más dinero a la cooperación internacional cuando hay que destinarla, en este caso, a los extremeños, o en su caso a los murcianos o a los valencianos, y no, por ejemplo, a no sé qué programa en Hispanoamérica o en África, cuando lo necesitan los españoles. O, por ejemplo, las políticas climáticas, del fanatismo climático, que mata ese ecoterrorismo total, mata. Es decir, hay que dar la vuelta a todo esto. Es decir, porque si no hay ayudas para el campo extremeño y ahí sí que lo quiere reducir, pues mire, no. El campo extremeño necesita muchas más ayudas y menos limitaciones impuestas por el Partido Popular y por el Partido Socialista, planteadas en Bruselas y luego ejecutadas por los diferentes gobiernos del Partido Popular y el Partido Socialista en las regiones de España. Hombre, pues evidentemente esto que es de puro sentido común, nosotros lo teníamos planteado y la señora Guardiola tenía, por lo menos, si que hubiera querido, 1 mes y medio más para negociar. Pero también fue muy clara ella. Es que también voy a negociar con el Partido Socialista. Oiga, pues usted decide. Y esto es bastante claro y además es que plantear una enmienda de totalidad no quiere decir que vaya a prosperar. De hecho,
es que nosotros no íbamos a apoyar bajo ningún concepto la del Partido Socialista. Por tanto, el procedimiento legislativo presupuestario hubiera podido continuar tranquilamente hasta, evidentemente, el 31 de diciembre, porque si el 1 de enero no se aprueban las cuentas, se prorrogan automáticamente. Sí, yo creo que enmiendas a la totalidad en España, me extrañaría que hubiera prosperado alguna vez en algún parlamento autonómico y en el nacional. Me extrañaría, porque fundamentalmente se presentan tienen dos peculiaridades. Una, que son facilísimas de hacer, porque no hay que hacer nada, simplemente hay que poner enmienda a la totalidad. Cosa que cuando vas a enmiendas hay que trabajarlas, porque hay que ir partida por partida, y lo peor, yo he trabajado debates de presupuestos y es lo peor que hay, ¿eh? O sea, son horas y horas y horas, porque tienes que ir partida por partida. Si vas a la totalidad, está tirado. Marcas tu territorio, pero pones una frasecita, me parece, que es enmienda a la totalidad, y ya está. Y no hay que trabajar nada. Con lo cual, es muy difícil que no se presenten, pero es muy difícil que prosperen. Pues si es que ha prosperado alguna vez alguna, porque creo que ni siquiera se ponen para prosperar. Solo, como dices tú, Ignacio, solo prosperarían si todo el arco parlamentario que tenga mayoría en contra del gobierno presenta una conjunta, pero para eso no espera una enmienda a la totalidad de presupuestos. Le mete una moción de censura antes y a freír espárragos y ya está, que es mucho menos complicado que ir a debatir unos presupuestos con grupos heterogéneos. O sea, que es un poco absurdo todo, pero claro, Guardiola sabrá. Ya empezó mal esta chica, porque yo creo que en parte la bofetada de Feijóo empezar mintiendo. Empezar mintiendo. Pero que la bofetada de Feijóo la propició Guardiola, porque claro, con las declaraciones que hizo sobre Vox, pues es evidente que le estaba diciendo a Feijóo, estaba diciendo al elector que votar al PP era, en fin, ir a la muerte pelá, porque era casarse con una cosa que era, en fin, de juzgado de guardia, con lo peor que había en Europa. Con lo cual, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, no sé dónde tiene el cerebro, pero, en fin, creo que no es un problema de política de comunicación, este caso, sino es un problema de es más ontológico. ¿Qué puñeta comunica si no tienes nada dentro? Sí, yo coincido totalmente en relación con tu alusión al cerebro de esta señora, porque la verdad es que yo muchas luces no le he visto desde el principio. Y lo que sí que ha demostrado es una animadversión respecto de Vox, que es ciertamente está casi a la altura del cordón sanitario que otros partidos de izquierda hacen con Vox habitualmente. Y por último, lo que yo creo que a la señora Guardiola no le han preguntado tampoco es exactamente, por lo menos los rasgos generales de dónde estaba la discrepancia presupuestaria entre el Partido Popular y Vox. Es decir, debería haber explicado, oiga, vamos a elecciones porque, mire, me están pidiendo esto, esto y esto, y por aquí yo no paso, porque esto entiendo que no debe ser. No hay explicación alguna. Pero, ¿sabes, Miguel Ángel? Yo pienso que, no sé, eso igual Ignacio tiene algún dato, yo no lo tengo, pero conociendo el gremio intuyo que eso lo ha presentado porque le han hecho que lo presente para dejar a Pedro Sánchez con el trasero al aire. Es una manera de ejemplificar que el PP, cuando en una comunidad autónoma no tiene presupuestos, dimite. Y eso estás diciendo a Sánchez, tú no tienes presupuestos desde hace 3 años, ¿a qué esperas para dimitir? Evidentemente a Sánchez eso le importa, en fin, nada de nada. O sea, el que ha diseñado esto para acosar a Sánchez, creo que es muy imaginativo. Muy telegráficamente, cada uno es responsable de sus actos, es decir, la señora Guardiola, que me imagino que con la quiescencia de la Dirección Nacional del Partido, porque creo que es una decisión estratégica, han decidido convocar elecciones en Extremadura, y solamente advierto que las elecciones las carga el diablo, ¿no? Y las adelantadas y más. Ya tenemos... Las adelantadas más. Las adelantadas más. Entonces, claro, hay que justificar las cosas. Yo no sé, a mí esta persona, María Guardiola, la conozco personalmente y que además que no tengo por qué ser irrespetuoso con ella, pero me parece un poco un perfil tipo Cristina Cifuentes, ¿no? Es decir, es una persona que ideológicamente está en los márgenes de lo que es el Partido Popular, desde luego no en la centralidad del partido, ni incluso en los valores liberales, democristianos, etcétera, sino que es una persona, bueno, pues una especie
modernilla, ¿no? De persona que quiere y que además no tiene las ideas muy claras. Eso que has dicho tú, que se puede pactar hasta con Bildu, pues me parece que es una cosa que está fuera absolutamente de lugar, ¿no? Y entonces, pues, en fin, también quiero decir que los presupuestos, que me parece que es una cuestión transaccional, que lo digo un poco de cara a Ignacio, con todo el respeto hacia vosotros, ¿no? Es decir, no se puede, quiero decir, luego las decisiones hay que justificarlas, que la gente tenga que ir a votar y que además están pendientes unas elecciones generales que posiblemente se tengan que adelantar, pues bueno, siempre es una molestia, sobre todo si no se sabe muy bien por qué, cuál es el motivo último. Yo creo que los presupuestos, vuelvo a decir, es una cuestión transaccional, hay que decir muy claramente en dónde están las diferencias y qué acuerdo en función de la representación que tiene cada uno. Porque claro, si no reconocemos que hay uno que tiene 28 y tú tienes 6, o lo que sea, no sé, pues entonces cuando tengas 28, si el que tiene 6 se dedica a hacer lo que tú haces, pues mal vamos. Quiero decir que la gente quiere que en algunas cosas se puedan llegar a acuerdos razonables y me gusta que hayas explicado que bueno, que esa señora que tenía decidido convocar porque piensa que políticamente es mejor y que a lo mejor resulta que tenemos una gincana de procesos electorales antes de las generales, donde Vox, pues, que posiblemente los porcentajes que saque que sean menores que en las elecciones generales. Y en las elecciones generales ya hay encuestas que le están dando el 18% y en Extremadura saca el 13 o el 14, pues es por debajo de lo que es el baremo que se estima ahora que puede sacar, ¿no? Y eso es lo que quería decir. Vamos a seguir avanzando en temas. Conocíamos la semana pasada ese anuncio por parte del Gobierno del Ministerio de Vivienda. Se habían gastado nada más y nada menos que 800.000 euros en ese anuncio de esos 3 ancianos compartiendo piso. Pues bien, hoy conocemos que desde la Moncloa dan un giro a su política de anuncios y también a su presencia en redes sociales. Mónica Fuster nos cuenta más detalles. El Departamento de Comunicación Institucional ha establecido un sistema de campañas institucionales que lleguen solo a los espacios premium de los medios. Con ello, la Moncloa reducirá al mínimo la intervención de las agencias en la planificación, anulará la inversión en redes sociales y asociará sus campañas solamente a marcas y entornos informativos seguros. Otro de los principales objetivos del órgano, dependiente del Ministerio de la Presidencia, es evitar el clickbait para asociar sus anuncios solo a marcas y entornos informativos creíbles. De este modo, la difusión en redes solo será posible si un medio reconocido difunde los spots en sus canales verificados para evitar la desinformación. Esta reforma, incluida en el Plan de Regeneración Democrática, ha generado críticas por parte de agencias y de algunos medios de comunicación. Acusan que este formato perjudica a algunos soportes, excluye cabeceras y envía una señal confusa al mercado. Además, señalan una indudable tendencia que privilegia a los grandes grupos de comunicación como Prisa. El Gobierno de Sánchez prevé que entre en vigor antes de verano de 2026. Pues de nuevo el Gobierno instrumentalizando, en este caso, los medios de comunicación, los anuncios a su antojo. Vamos a intentar descensar, como siempre hacemos con nuestra compañera Marta de Santiago y sus crónicas de manicomio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Natalia. Voy a intentar descensar un poco este ambiente y os vengo a traer una noticia que nos ha sorprendido a todos bastante. Ha ocurrido este pasado lunes que han reabierto las puertas del Masonería de Santa Cruz de Tenerife. ¿Por qué? Han estado reformándolo durante tres años más o menos y ha costado 3 millones de euros, que obviamente esto también lo ha pagado el propio Ministerio de Cultura. Lo sorprendente de todo esto es que a esta aparición han venido varios representantes del Gobierno. Uno de los principales y más destacados ha sido Ángel Víctor Torres, que ha manifestado una frase que ha llamado bastante la atención. Ha definido este edificio como un bien cultural que nunca debió ser expoliado y manifiesta que con su reapertura se recupera la memoria de la masonería en Canarias, que fue silenciada por defender la libertad, la igualdad, la fraternidad y la educación laica. Primero de todo, vamos a recordar qué es esto de la masonería. La masonería, para que ustedes lo puedan entender, es una organización con una fuerte ideología que intentan implementarla en todo tipo de educación y sociedad. Es una versión bastante laica y ellos lo que hacen es poner en el centro de toda su historia, de todo su mundo,
al hombre, no hay nada más y para ellos, por ejemplo, Dios no existe, en el centro de todo va el hombre. Lo importante de todo, ¿cuántas ayudas han recibido? Como he dicho, son 3 millones, pero si lo comparamos con los edificios cristianos, ¿hay mucha diferencia o no? Pues miren, para empezar, este año, como digo, han invertido 3 millones de euros en este edificio de masonería, mientras que en catedrales en España han invertido un total de 0 euros. El año pasado, solo 3 catedrales recibieron más de 2 millones de euros por parte de la administración para su mantenimiento, pero estos 3 millones de euros están bien lejos también de los 2 millones que les han ofrecido a los de las catedrales. Y, por ejemplo, en España tienen que tener en cuenta que existen 107 templos con la condición de catedral y solo 10 han recibido ayudas. Eso sí, hay un plan nacional que es el de catedrales del Ministerio de Cultura, pero lleva bastante sin estar funcionando, concretamente llevan unos 5 años y por lo que han dicho de momento no se espera que vuelva a funcionar. Pero claro, aquí me pregunto yo, por ejemplo, Francas, ¿esta restauración se trata de algo ideológico en cuanto a cultura o algo más en cuanto a fe? En cuanto a fe dudo, porque para ser masón no hace falta tener ninguna fe. O sea, es el culto de la razón más bien, ¿no? No de la fe. De todos modos, es un día muy adecuado para sacar esto, porque esta tarde el acto supermasónico va a ser lo de la especie de cachondeo funebroso sobre las víctimas de la Dana, que a mí eso es como los bautizos laicos, todo ese tipo de cosas con significado religioso, pasado a laico, me parece que es hacer el ridículo de una manera, porque funeral ya hubo uno en la catedral, que el que quiso ir fue y el que no quiso ir, que fue Sánchez, no fue, y ahora han montado uno para que vaya él. Pero en fin, o sea, forma parte del mismo paquete. Pero, y Arturo, no sé qué pensará usted, porque el gobierno está destinando tanto dinero a la masonería cuando nuestras catedrales se siguen cayendo y necesitan rehabilitación. Hombre, no es un gobierno especialmente católico, ¿no? Es decir, yo creo que todo lo que sea potenciar pues un tipo de sociedad donde no haya valores trascendentes, pues casa bien con este gobierno. El otro día leía un artículo muy interesante de Diego Garrocho en el País que hablaba precisamente del giro católico que se está produciendo en la sociedad, en los jóvenes, es decir, cómo está pasando, están cambiando, por ejemplo, antes se bautizaba mucha menos gente y es que ahora ha habido un incremento que brutal de bautizos y también de asistencia a misa por parte de gente que ha estado sin ir y ahora, sin embargo, los jóvenes están yendo, ¿no? Yo creo que esto muestra de alguna forma que se vuelven a recuperar un poco los valores tradicionales y morales que estaban un poco olvidados y que la gente añora ese tipo de sociedad que más ordenada, donde la gente creía en algo, donde la trascendencia y no solamente la cotidianidad y el ocio y pasarlo bien, sino que indudablemente hay que pensar en cosas más elevadas. Entonces, un gobierno que es un gobierno que no tiene crecimiento moral, ¿no? Que está en el apoyo a esa izquierda woke que ha sido barrida de Estados Unidos, etcétera, pues me parece que tiene que sobrados, es decir, si le queremos comprender, hay sobrados motivos para hacerlo, ¿no? Solo una cuestión, el Tito Berni no sería masón, ¿no? No. Pues no te extrañe porque en Canarias el PSOE y la masonería han coincidido casi siempre. Pues, acordaos de Saavedra, que era yo creo que iba a ser uno de los jefes de la masonería española y era diputado por ahí y otras muchas cosas. También sería interesante saber a quién se han adjudicado las obras. Lo digo porque sí, a lo mejor también Koldo también era masón y andan ahí haciendo de las suyas con sobres, no sé. Pero Miguel, por ejemplo, ¿qué mensaje manda el gobierno apoyando públicamente la masonería? Es un mensaje, pues es, como comentaba Francas, la contraposición entre dos Españas. En relación con la Dana hubo un funeral católico y sin embargo tienen que hacer otro en contraposición al anterior. No tiene ningún sentido. De hecho, en este último podían también haber hecho este funeral pues de forma laica, pero también con los componentes católicos. Esto es una confrontación que ya viene de largo, es decir, quieren acabar con todas las señas de identidad de la ciudadanía y la sociedad española. Y ciertamente son un peligro porque están financiando
organizaciones, en este caso masónicas, de las que es conocido que hay toda una serie de cuestiones que no son demasiado transparentes, es decir, hay que habría ahí mucho que rascar sobre realmente cuáles son las finalidades de estas organizaciones. No, yo quiero matizarle una cosa, que no es matizar, es ir un paso más de lo que decía Arturo, que yo me creo que sea verdad que la juventud ahora mismo, diríamos, está volviendo. Y me he acordado de una frase de San Agustín, y en Francia, que igual explica bastante la cosa. San Agustín dijo: tú, Dios, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Eso puede ser una explicación de por qué la juventud vuelve a Dios. Marta, Santiago. Bueno, en tiempos de San Agustín no había masonería, pero es verdad que es muy atinada además la frase, es que el gobierno da dinero a sus amigos. Lo que quiere es cambiar, transfigurar la identidad española, y para eso también utiliza todos los instrumentos, y uno de ellos evidentemente es el dinero público para financiar organizaciones, en este caso masonería, que son amigas, porque la masonería, su fin principal dentro del racionalismo y el deísmo general, es principalmente conseguir la secularización de todas las sociedades. Y en eso ha estado, y de hecho, de alguna forma lo han conseguido. Otra cosa es que haya ahora mismo una reacción por parte de la juventud española o juventud europea de volver a ir a las raíces, a su propia identidad, y por tanto eso es muy esperanzador y muy alentador para todos. Yo creo, por lo menos los que creemos en los valores cristianos y en la identidad tradicional española, que evidentemente es cristiana. Pero otra pregunta es, por ejemplo, ha habido un incendio en el mes de agosto en la mezquita catedral, por tanto, en Córdoba. ¿Hay dinero público realmente destinado precisamente a reconstruir la Catedral de Córdoba? A mí me consta que no. Lo que hay es dinero de empresas privadas que ayudan, en función de su mecenazgo, en este caso, a la Catedral de Córdoba. Pero es que en eso están, por eso quieren cambiar toda la identidad. Por eso ese plan muy orquestado, muy definido e impulsado, por ejemplo, con la inmigración ilegal. Porque si tú traes población musulmana, población islamista a España, al final consideras otra cosa diferente a la tradición española. Es lógico y normal que al final, si hay islamismo en España, pues pidan también mezquitas. ¿Pero dónde? Pues lo pedirán también en Pozuelo, y lo pedirán en Aravaca, y lo pedirán en tal pueblo de La Mancha, y en otro pueblo de Extremadura, y en otro pueblo tal. Porque en eso consiste precisamente el reemplazo de la identidad tradicional española, precisamente por otras identidades. Lo que pasa es que si ahí buscan el ateísmo, pues se equivocan no mucho. No van a encontrar se el equivocan ateísmo, mucho no van a porque encontrar efectivamente pueden ser pasados por la piedra si no se arrodillan ante Alá, vamos. De muy buena mano, una cordobesa nos dice que esa reconstrucción de la mezquita tras el incendio el pasado mes de agosto fue a cargo del Cabildo de Córdoba. No hubo ninguna empresa, sino a través del Cabildo de Córdoba. Marta, Santiago, muchísimas gracias. ¿Nos tienes hoy? Hoy os tengo un mensaje que es más bien alarmante hoy, porque yo quiero venir a avisaros de que hay algunos alimentos que están empezando a hablar, sobre todo el pan. Porque tú el pan lo dejas por la noche a remojo y por la mañana está hablando. Bueno, Francas, va mejorando. Francas, voy mejorando el nivel poco a poco. Marta, muchísimas gracias, como siempre, te esperamos mañana. Igualmente, Natalia. Y nosotros, con este chiste bueno, malo, juzguen ustedes mismos, nos vamos a la última pausa publicitaria y enseguida seguimos aquí dando caña. El cristianismo en la historia. Con Fernando Paz descubriremos cómo el cristianismo ha moldeado la historia occidental y del mundo. A lo largo de 10 sesiones recorreremos desde los orígenes del Antiguo Testamento hasta el siglo XXI, explorando la fe, la vida de Jesús, los primeros cristianos, los concilios, el papado y los momentos decisivos como las cruzadas, la evangelización de América y el conflicto entre razón y fe. Todo a partir del mes de octubre. Llama ya e infórmate. Desde 1958, la marisquería Rafa en Madrid se ha caracterizado por la primera calidad de sus productos, entre los que puede encontrar guisos, carnes de primera calidad, pescados y los mejores mariscos de nuestras costas. Todo elaborado a base de recetas tradicionales. Podrá disfrutar de sus deliciosos platos en la barra, en su preciosa terraza o en alguno de sus salones privados. Le esperamos en Rafa, calle Narváez 68. No se pierda los sabores de la buena cocina.
Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Cultivado en el regadío de Lodosa, Navarra, bajo la indicación geográfica protegida Espárrago de Navarra, este producto se ha convertido en la auténtica joya de la huerta de Conservas Perón. Seleccionan y clasifican los espárragos nada más haber sido recolectados. A continuación, se pelan mediante maquinaria o a mano y se cortan por el tallo con el fin de igualar su tamaño. Se escaldan mediante inmersión en agua caliente y tras un enfriado rápido, se clasifican los espárragos de las mismas características y se pasa al envasado. Gracias a su blancura, su textura suave y su delicioso sabor, el espárrago de Conservas Perón se ha convertido en uno de los productos más valorados de toda la geografía nacional. Llame al 948 69 3401 o entre en su página web www.conservasperón.com. Conservas Perón, de la mata a la lata. Hola, buenas, soy Nido Carrasco, jefe de cocina del restaurante Yumbe del Paseo de la Castellana y os traemos una lubina salvaje del Cantábrico impresionante que la vamos a hacer a la parrilla. Aquí tenemos el resultado final de nuestra lubina salvaje del Cantábrico con nuestra salsa donostierra realmente rica. Y si eres socio del Club de Amigos, disfrutarás de un 10% de descuento en el total de tu factura. Es para que 2:25 de la tarde seguimos aquí en directo, abrimos página internacional y vamos a hablar porque conocíamos hace unos días que la Agencia de Inteligencia y Operación Especial de Israel había detectado una red terrorista que tenía un claro objetivo de origen iraní, que tenía un claro objetivo que eran tanto los judíos como los israelíes. Para darnos más detalles sobre esta noticia, conectamos en directo con Sasa Macha, un español que vive en Israel. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por tenerme de vuelta en el programa, es un placer. Una noticia que comentábamos ha tenido poco eco, pero sin embargo tiene una gran repercusión, como es esa banda de Irán liderada por 11.000 soldados que tenían un claro objetivo, acabar con israelíes y acabar con judíos. Sí, como dices, esta semana se descubrió una célula, una red de terror iraní que tenía el objetivo de matar y perseguir a judíos y a israelíes por el mundo, en Australia y en Europa. Se descubrió el líder y como dijiste, había un claro objetivo, el cual es perseguir y matar a los máximos judíos en el mundo. El Mossad ya encontró y frenó varios esfuerzos de esta red de terror a lo largo del último año, incluso en Australia, hace algunos meses, cuando Australia y su inteligencia descubrió de que Irán estaba operando para atacar judíos y para llevar atentados contra judíos en Australia, pues expulsaron al embajador. Así que es una noticia que se está hablando muy poco y justo esta semana, al descubrirse el líder, pues es un gran logro, pero hay que colaborar juntos los países europeos y del mundo libre para frenar a Irán en su objetivo de atacar a judíos y israelíes. ¿Cómo recibisteis vosotros esta noticia? ¿El pueblo israelí cómo recibió la detención del líder, de esta cabecilla? Bueno, la verdad con mucho miedo, pero no es una sorpresa. Ya sabemos desde que el régimen iraní entró en poder en el 1979 que tienen un objetivo muy claro, que es destrozar al Estado de Israel
y imponer su revolución islámica por el mundo, no solo Israel. En sus propias palabras, Israel es un cáncer en el Medio Oriente, Israel es un cáncer que deben remover del Medio Oriente y no se quedan ahí. Su objetivo es imponer una revolución por todo Occidente, traer a la ley Sharia por Europa y por todas las calles del mundo y empiezan por Israel, así que no es una sorpresa para nosotros y estamos obviamente siguiendo con atención la amenaza porque los judíos y los israelíes están en peligro en cualquier lugar donde Irán opere y por eso cuando visitamos o vas a una sinagoga o a cualquier centro judío en Europa, ahí siempre está la policía y siempre hay seguridad 24/7 porque la amenaza es real, los judíos viven bajo constante amenaza por Irán que busca atacarlos, ya sea en Israel a través de sus proxies o directamente, como vimos hace unos meses, o a través de redes locales terroristas que las activan para imponer su objetivo de perseguir a esta comunidad judía e israelí. Eso es que de nuevo perseguida tanto la comunidad judía como los israelíes. Nos comentabas que en algunos puntos sí que se había reforzado esa seguridad, pero bueno, inseguridad en cierto modo por los ataques que puedan llegar desde Irán. Claro, al final el Mossad trabaja 24/7 para frenar estos ataques y colabora con agencias de inteligencia en países occidentales, como te dije, en Australia, pero también en Europa. Las amenazas que sufren las comunidades judías y que sufren los israelíes viajando son altas. El otro día, por ejemplo, no creo que llegó a las noticias en España, pero en el partido del Maccabi Tel Aviv Aston Villa se prohibieron la venta de entradas a fanáticos israelíes porque no podían garantizar la seguridad del grupo. Así que es preocupante también ver de que policías y países occidentales, europeos, no son capaces de tener control de su población y de garantizar la seguridad de un grupo, en este caso los judíos. Pero como bien sabemos, hoy puede ser los judíos que no pueden garantizar su seguridad por el islamismo radical, mañana puede ser cualquier otra minoría y al día siguiente los propios españoles, británicos o franceses. Así que es un riesgo que compartimos todos, es un riesgo que es serio y que pues creo que hay que tomar con mayor seriedad de lo que están realmente haciendo los gobiernos europeos. Y aprovechamos que te tenemos aquí con nosotros para preguntarte, bueno, desde España se ve cómo esa paz entre Hamás e Israel comienza a tambalearse. No sé cómo lo veis vosotros desde allí. Sí, pues como te dije la última vez, desde que entró el alto al fuego, Hamás ya lleva rompiendo el alto al fuego porque aún tienen 13 cuerpos de rehenes que deberían haber sido liberados tras 72 horas de que empezó el alto al fuego y aún siguen ahí, esos 13 cuerpos de rehenes que fueron asesinados, que deberían estar de vuelta para tener el entierro que se merecen las familias. A la vez, ayer Hamás atacó en Gaza soldados israelíes, matando a uno. Y bueno, la pregunta es evidente, si realmente hay un alto al fuego, ¿cómo es posible que sigan matando a soldados israelíes? Y bueno, en otra muestra de maldad, de crueldad, ayer Hamás devolvió a un cuerpo de uno de los rehenes, que en teoría debería haber sido uno de los 13 rehenes, pero Israel confirmó de que no formaba parte de los restos de uno de esos 13 rehenes, sino era parte de un rehén que habían en teoría devuelto en 2023. Así que siguen sus trucos, siguen sus trampas. Hamás sigue pretendiendo de que no saben dónde están los cuerpos de los rehenes y tienen un objetivo claro haciendo eso, es prolongar las negociaciones bajo la esperanza de que la presión internacional y la presión que Israel y Estados Unidos y el mundo árabe ponen a Hamás no continúe y ellos quieren seguir en poder, así que la verdad lo único que podemos hacer es seguir presionando para que Hamás libere a los 13 cuerpos de rehenes que saben dónde están al menos 9 y que entren a la fase 2 del acuerdo para desarmar, pero como dijiste es muy frágil este alto al fuego ahora y depende de imponerlo y de no dejar que Hamás siga buscando romper poco a poco los límites del alto al fuego.
Pues Sasa Machá, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por esta última hora y gracias por contarnos lo que desde allí, desde Israel, estáis viviendo en primera persona. A ti, gracias. Y nosotros nos vamos ahora directamente hasta el Congreso porque hoy había sesión de control, comenzaba a las 9 en punto y comenzaba precisamente con ese minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de la Dana. Allí todas las ministras han vestido, casi todas han vestido de negro, una señal de luto, pero sin embargo no ha estado muy presente a la hora de hablar sobre ese cara a cara, a la hora de afrontar las preguntas que Pedro Sánchez hacía, que Alberto Núñez Feijóo hacía a Pedro Sánchez. Este se ha excusado en las víctimas de la Dana y no ha querido contestar absolutamente nada de lo que le preguntaba el líder del Partido Popular. Hoy es el día para la empatía, para el recuerdo, para la memoria de las víctimas, para el compromiso con la comunidad valenciana y ya tendremos ocasión de hablar de estas cuestiones y de otras muchas. Es una pena, señor Sánchez, que hoy hace un año usted y su grupo, cuando pedimos suspender el Pleno, que ustedes volviesen otra vez a la Cámara para asaltar Radio Televisión Española, cuando las víctimas se estaban muriendo en la Comunidad Valenciana. Ahora bien, yo voy a seguir con... ¿Cuáles son los planes del Gobierno después de lo que hemos visto esta semana con Junts para los próximos meses? Muchas gracias. Este Gobierno es consciente de la complejidad parlamentaria, de la pluralidad que salió de las urnas en las últimas elecciones generales y nosotros tendremos la mano a todos los grupos parlamentarios, salvo uno, para poder construir mayorías en favor precisamente de la mayoría social de nuestro país. Sobre los planes políticos, yo creo que hemos tratado siempre con ustedes dentro del Gobierno y también fuera del Gobierno de responder a lo urgente sin olvidar lo importante. Todo lo que ustedes están haciendo con el derecho a la vivienda, es decir, absolutamente nada. Por eso, presidente, espero que entienda que si ustedes continúan con esta política de titulares que no valen para nada, el próximo titular que van a dar es que en España gobierna la derecha. Y la financiación irregular del Partido Socialista también ha estado muy presente en ese Congreso de los Diputados y también ha estado muy presente esta mañana en el Tribunal Supremo porque allí estaban citados para declarar tanto Celia Rodríguez como Mariano Moreno. Sin sorpresas en esa declaración ante el Tribunal Superior, ya que Mariano Moreno Pavón ha seguido este miércoles al pie de la letra el argumento del partido y ha asegurado que se pagaron gastos en efectivo que no correspondían exclusivamente a anticipos personales de José Luis Ábalos, sino de todo su equipo. Ahí estamos viendo cómo entraba en salían del Tribunal Supremo y es que precisamente horas antes de esta declaración que se producía esta misma mañana el Partido Socialista, bueno, pues reconocía que sí que había habido una serie de pagos en efectivo y lo justificaban así. El PSOE sacó 1 millón de euros en efectivo de sus cuentas para gastos del partido entre 2017 y 2024. Así aparece en el escrito que han remitido a Leopoldo Puente, el juez del Tribunal Supremo que investiga la presunta trama que cobraba comisiones a cambio de adjudicaciones públicas, de la que formarían parte el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García. Esta es la segunda documentación que aporta el partido, porque en la primera la UCO identificó pagos a Ábalos y a Koldo que no estaban registrados. Recordemos que existen conversaciones en las que Koldo se refiere a bonos en efectivo que no aparecen en la documentación original de Ferraz. Ahora aportan nueva información, en concreto 39 justificantes bancarios, y aseguran que el 1 millón de euros retirado es una cantidad mínima frente al presupuesto total del partido. Tratan de despejar de nuevo las dudas sobre su contabilidad, señalando en el documento presentado que algunos de los pagos cuestionados por la UCO habrían sido gestionados a través de Koldo García para su reparto dentro del equipo de Secretaría de Organización, que del millón el importe destinado alcanzó los 127.000 euros, pero aseguran que no fue dinero entregado directamente a él ni a Ábalos. El PSOE aclara además que estos movimientos no figuran de manera individualizada en la contabilidad, sino como gastos globales del equipo, y que por eso no se incluyó esta nueva información en un principio. Recordemos además que Pedro Sánchez prohibió los pagos en efectivo de más de 1.000 euros, el mismo día que destituyó a Ábalos, el 10 de julio de 2021. Pero esa norma el PSOE se la ha saltado, al menos en pagos a Santos Cerdán, como uno de 1.072 euros el 30 de septiembre de 2023, incumpliendo el límite legal por lo menos en uno de los pagos certificados, al margen de todos los que pueden no figurar oficialmente en la contabilidad del PSOE.
Bueno, pues sobre la bocina, el Partido Socialista hacía esas declaraciones al Tribunal Supremo con esas cuentas que entre 2017 y 2024 retiró casi 1 millón de euros, más concretamente 940.000 euros. Una estrategia que el Partido Socialista, bueno, pues la hace a escasas horas de que hoy tuviese que declarar en el Tribunal Supremo uno de los exgerentes del Partido Socialista. Sí, yo en relación con esta información creo sinceramente que el PSOE tiene un problema. Por la siguiente razón. A mi juicio es relevante hasta cierto punto el haber sacado todo ese dineral, ese millón de euros entre el 17 y el 24, pero eso es el dinero que sacaron del banco para utilizarlo en la forma que el PSOE decidiera. Pero aquí lo que no encaja son los pagos que la UCO acredita que se efectuaron con la justificación que el PSOE da de su contabilidad. Y ahora han dado una especie de respuesta que tampoco cuadra demasiado, porque es decir, no, es que lo que le pagábamos a Ábalos en realidad era no para él, sino que eran gastos de todo un equipo. Cada paso que dan, lo que provoca a mi juicio es que sea más necesario todavía investigar esas cuentas. ¿Por qué? Porque solo con la investigación de las cuentas bancarias del PSOE, la contabilidad bancaria del PSOE y la cuenta de caja del PSOE, analizando todo eso y confrontándolo con los justificantes, solo así se verá si había dinero B al margen del dinero del banco del PSOE. Es decir, y eso, dando esas explicaciones que ha dado el PSOE, eso no prueba nada. Es decir, porque usted dice que para el equipo, bueno, del equipo, ¿qué personas? ¿Y qué tickets? ¿Qué gastos? Y después verificar en esa contabilidad si además, si esos supuestos gastos de ese equipo a lo mejor ya estaban pagados en otra cuenta. Es decir, eso no cuadra. Eso hay que hacer una auditoría concreta, una investigación concreta de las cuentas del PSOE de esos ejercicios. Y le pasa el problema a la gente, porque si Ábalos se lleva dinero para pagar a no sé cuánta gente gastos, pero el que firma, que saca de caja es Ábalos, eso tendrá que ir a la declaración de Hacienda de Ábalos, lo que tenía Ábalos, lo que ha dado a otro, lo que ha dado a más allá, con lo cual el problema no tiene él. Y además hay otra cuestión que no cuadra. Alguien tiene un problema ahí. Si el dinero recibido por Ábalos y Koldo en realidad no fuese para Ábalos y Koldo habrían dicho, oiga, esto no es mío, esto me lo daban, pero yo lo iba dando al resto. Y eso no lo han dicho todavía nunca. Porque si no les toca pagar a ellos la retención y en fin. Si fuese cierto, lo habrían alegado y no lo han dicho. Arturo. Bueno, vamos a ver, yo no soy contable ni quiero dedicarme a esto porque acabaría completamente loco. Horrible. ¿No? Es decir, es horrible. Quiero decir que hay peritos, tendrán que ver si hay justificación documental de esos pagos, de dónde sale ese dinero que se maneja con cierta fluidez para pagar la gente los gastos o no, o es una retribución B, no lo sé. Es decir, pero una de las causas por las que puede caer el gobierno, los dos instrumentos o las dos situaciones por las que puede caer este gobierno es por una moción de censura o por financiación irregular, ¿no? Que también hay, yo creo que la obligación de presentar una moción en el Parlamento pidiéndole al gobierno que plantee o al presidente del gobierno que plantee la cuestión de confianza, ¿no? Eso, aunque no tenga ningún valor jurídico, desde el punto de vista político, tiene interés porque va a obligar a sus socios a que digan que sí o que no y puede quedar en una situación difícil, ¿no? Yo lo que quiero decir, que Sánchez en una de sus pendejadas, ¿no? Porque es un pendejo, dijo que gobernaría con o sin Parlamento, ¿no? Y digo... El Parlamento que debe ser el centro de la vida nacional, el que ejerce el control político sobre el gobierno, y yo creo que ahora mismo el Parlamento está desposeído de sus funciones y creo que está en una especie de rendición mansa, ¿no? Es decir, que no sé si las Cortes han hecho un poco el harakiri, ¿no? Y funciona ahora mismo el Parlamento como un órgano administrativo y casi
en fin, testimonial, ¿no? La democracia está herida de muerte cuando pasa esto, ¿no? Pero hay que saber rebelarse. Hay una cosa que es importante decir, que yo no sé si la gente ha hecho las cuentas de cómo estaría ahora mismo si se presentase una moción de censura, tal. Y resulta que si dejamos en el terreno de la neutralidad a Junts con sus 7 escaños, tendríamos al PP 137 y Vox 33, 170, UPN 1 y Coalición Canaria teóricamente no, que sería 172. Y el bloque del gobierno sumaría 164, o sea, PSOE 120, Sumar 26, Ezquerra 7, Bildu 6, que PNV 5, 164. Más 4 de Podemos, 1 de Compromís, Ábalos y BNG, 171. Es decir, que ahora mismo, si Vox se abstuviese, teóricamente una moción de censura podría triunfar, ¿no? La gran pregunta es si se está dispuesto a dar una salida constitucional, ¿no? a la crisis política que tenemos en España e institucional, si Junts ya estuviese, Junts, institucional que vivimos, porque si no se hace nada, lo que está claro es que va a continuar el gobierno. Y si no se hace nada y continúa el gobierno, esto al final va a acabar en una crisis donde todos van a pagar. Si no se hace nada, esto va a acabar dañando a casi todos y sobre todo acentuará que el problema es sistémico, ¿no? de un agotamiento del sistema político, de mentalidades políticas más ensimismadas en la alternancia y el turnismo que en la alternativa, ¿no? El poder vendrá ya solo. El poder me tendrá que venir a mí porque me corresponde y entonces pues todo esto de plantear o hacer cosas que puedan cambiar un poco el statu quo, pues yo no lo entiendo, ¿no? Pensará la gente que está imbuida de esa mentalidad un poco de la restauración, ¿no? Es decir, mire usted, las cosas en la vida hay que ganárselas, ¿no? Y no esperar a que el poder te caiga mansamente en tus manos porque eso nunca pasa. Hay que crear una alternativa fuerte, constructiva y determinante. Lo de Junts es una pataleta vana o es puro teatro, porque no se sabe qué eficacia política tiene, ¿no? Es decir, cómo se desaloja un gobierno en democracia y además uno que vive al margen o espalda de los principios constitucionales, de los límites institucionales, del principio de legalidad, de los usos democráticos. Pues mira, una moción de censura cuyo objetivo sea exclusivamente convocar elecciones y que esté digamos que la ecuación sea, es decir, yo la moción de censura la retiro si usted convoca elecciones, ¿no? Es decir, que fue lo que hicieron ellos con Rajoy. Es verdad, hay gente que está pensando, pues no, es que el PP no puede ir en ningún caso con Junts y Vox todavía menos, porque tal, pero si aquí lo que estamos hablando es de quitar a Sánchez, no estamos hablando de un gobierno nuevo que gestione con 3 patas, PP, Vox y Junts, que eso es inviable, porque eso, quiero decir, ha habido una quiebra constitucional, ha habido una insurrección contra el Estado, es decir, han vulnerado todos los principios democráticos, han participado en la extorsión de Sánchez, y ellos han sido la otra parte. Eso no lo veo, pero un gobierno para que este señor se vaya, pues habrá que hacer algo, ¿no? ¿Que tiene coste electoral una abstención de voz? Que sería la pregunta. Hombre, yo creo que para el que tiene coste político y personal es para Puigdemont, porque el único que le puede dar una amnistía en España es el PSOE vía el control del cancerbero que tiene en el Tribunal Constitucional que garantiza la impunidad. Pero, sin embargo, Junts podría recuperar, porque ahora el debate no es independencia o no, eso está pasado de moda, eso han perdido. Aquí lo que se trata es de que si el gobierno puede caer, con lo cual ellos recuperarían de alguna forma la iniciativa política, porque tienen a Alianza Catalana que les está soplando el aliento en la nuca, y que además se situaría en el campo de la derecha, ¿no? No sé. Arturo, por alusiones, vamos a dejar a Ignacio. Sí. O sea, Vox ha hecho y hace todo lo posible para que este gobierno caiga. Tanto es así que hemos planteado 2 mociones de censura. Planteamos querellas habitualmente contra el presidente del gobierno por sus fechorías y llamamos a los españoles a la calle a manifestarse, como hemos hecho en multitud de ocasiones. Estamos hablando ahora mismo del Partido Socialista y dinero público. Consecuencia, corrupción. Esta misma semana hemos pedido
que la UCO registre, o que se registre, la sede del Partido Socialista y las casas del gerente y de los exgerentes del Partido Socialista, ante los nuevos acontecimientos. ¿No os acordáis que en el mes de junio de este año la UCO entró también en la sede del Partido Socialista? Y no hemos hablado lo suficiente. Aquí sí, por supuesto, en esta casa sí. Y nosotros, por supuesto, en las Cortes lo hacemos, porque nosotros sí que nos creemos la función constitucional del control al gobierno de las cámaras. Pero es que el presidente del gobierno no va al Senado, por ejemplo. Mañana irá al Senado, a la Comisión de Investigación, Koldo, y tendrá que dar cuenta de muchas cuestiones. Eso sí, parece que se lo lleva preparando mucho tiempo ya. ¿Puede callarse mañana? Por supuesto se puede callar. Bueno, en fin, pero por lo menos tendrá que comparecer, a no ser que se excuse. Y luego también habrá que mirar con lupa esas excusas, por supuesto, y para eso estará Vox. Porque Vox ya pidió hace más de un año la comparecencia del presidente del gobierno en dicha comisión, y el Partido Popular la paralizaba. Cuando ya había, no hechos clarísimos, indicios, no, es que era evidente, saltaba a la vista que el presidente del gobierno está mezclado, porque el presidente del gobierno es el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, es decir, es el número uno tanto en el gobierno como en el Partido Socialista. Y resulta que su mano derecha e izquierda robaban. Oiga, pues no lo sé, pues a lo mejor blanco y en botella, ¿no? Si roba tu mano izquierda y roba tu mano derecha, pues en fin, oye, no sé, o por lo menos tendrán muchísimo que aclarar al respecto. Es decir, que Vox se ha querellado una y otra vez. Y el tono del presidente y diputado Feijóo, me refiero al presidente del Partido Popular y diputado Feijóo, no es mi estilo que tenga que comparecer ni siquiera la mujer del presidente del gobierno en ninguna comisión de investigación. Oiga, si hay indicios claros, no solamente tendrá que comparecer ante las comisiones de investigación, sino también habrá que plantear una querella, como ha hecho Vox una y otra vez. Es decir, que la oposición total y frontal contra el Partido Socialista y contra Pedro Sánchez, yo creo que hay muestras más que evidentes por parte de mi formación política. Dice el presidente del gobierno que hay informes del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas del PSOE. Claro, es que la cuenta B no se suele declarar. Pero además, por otro lado, es que el Tribunal de Cuentas y los consejeros se lo han repartido entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Por mayoría de 3/5 de las cámaras, como marca también la Constitución, que hay que modificarla en este extremo también. El control político, las Cortes. El control policial, la UCO y la EDEF. Nosotros lo hemos pedido muchísimas cosas, muchísimas veces. Y luego el control mediático a través, evidentemente, de los medios de comunicación, que los tiene comprados, la inmensa mayoría de ellos, y luego el control judicial, que quiere cambiar también las leyes, por ejemplo, para que la instrucción de los procedimientos la lleve directamente la Fiscalía. Y en España, la Fiscalía depende del Gobierno, también porque lo dice el texto constitucional, porque es nombrado por el Rey, eso sí, a propuesta del Gobierno, pero es que el Rey no lo puede rechazar, oído el Consejo General del Poder Judicial, como dice el texto constitucional. Pero es que todos esos frentes de control, el político, a través de las cámaras, el judicial, a través de los jueces y magistrados, el control mediático y el control policial, lo quiere efectivamente controlar directamente el presidente del gobierno. Alternativa, moción de censura. El Partido Popular puede presentarla. No la ha presentado todavía, debe ser que no ve motivos, no lo sé, lo desconozco. Junts dice que ahora rompe con el PSOE. No sé, pues el Partido Popular sabrá si quiere plantear la moción de censura cuando Junts, que son muy aliados también del Partido Popular, pues en fin, dan los números. Nosotros lo hemos dicho con máxima claridad. Si es instrumental para disolver las cámaras, que se convoque elecciones y ni una sola accesión al separatismo, por supuesto, ahí cuenta con nosotros. Pero es que no lo hemos dicho hoy, es que lo hemos dicho muchísimas veces. Miguel Ángel, 30 segundos para acabar este tema. Mira, yo creo sinceramente que Puigdemont no piensa votar a favor de una moción de censura nunca. Va a aparentar el pataleo frente al señor Sánchez porque lo necesita a Sánchez en su puesto como presidente del gobierno, y Junts necesita patalear para intentar ganar escaños o intención de voto frente a Alianza Catalana. Porque derrocando el gobierno de Sánchez no va a derrotar a Alianza Catalana. Necesita aparentar ese pataleo. Y hasta aquí el debate, porque nos quedamos sin tiempo, con más ganas os habéis quedado, pero seguiremos en los próximos días hablando de ello. Gracias a todos por estar hoy aquí conmigo en esta mañana, gracias a ustedes por acompañarnos en este programa en el que, bueno, durante todo el año hemos querido tener muy presentes a todas las víctimas de la DANA, hoy con más razón aún, tanto de las familias como de las víctimas en este primer aniversario. Nos vemos mañana a la misma hora de siempre, a las 12 del mediodía. Hasta mañana.